Listo, entonces cuéntenme, ¿qué inquietudes hay, Daniel? Ingeniero, yo ya monté el modelo, ¿sí? Sí, Ya monté el modelo sencillo, o sea, monté las placas, vigas, columnas. O sea, me falta placas. montar las viguetas. El tema es las placas. ¿A qué se refiere Sí, con la placa? el tema, el tema no es montar la estructura, sino el tema es más que todo es cómo hacemos el avalúo de cargas, o sea, cómo Ujú. entramos a hacer ese avalúo de cargas, Sí, ¿sí? Porque, o ok. sea, como usted nos decía en el laboratorio que va de viguetas, placa, vigueta, viga, columna, Ajá, ¿sí? Entonces, pues ahí no, o sea, yo realmente no sé cómo hacer ese avalúo. ok. Listo, listo. Bueno, voy a anotarlos aquí y ahorita como para que solucionemos entre todos. No sé si qué más dudas les hayan generado en estos días. Uno es el revisión de la evalúa de cargas. ¿Qué otras dudas hay? Me dice Valentina, ¿en qué sentido van las viguetas? Listo, ok, o sea, el modelo. Listo, Valentina. ¿Qué más inquietudes les ha presentado? Bueno, si van saliendo más dudas, me van contando, por favor. Entonces, voy a empezar con lo que fue, lo que es el modelo, ¿cierto? Una parte es, nosotros hicimos este ejercicio varias veces, ¿cierto? Una vez, ustedes me confirman si están viendo mi misma pantalla. Una vez lo hicimos con con este modelito donde incluimos los shell, ¿sí? ¿Cuál fue el objetivo de este shell, de estos elementos bidimensionales? De ver cómo es que el comportamiento de una placa en dos direcciones, ¿sí? O de una placa maciza. Entonces, en esta placa maciza, ustedes están viendo aquí el SAP, el shell, ¿sí? Ok, listo. Entonces, en esta placa maciza, pues nosotros vimos cómo es que se comporta a flexión un elemento tipo shell, cómo es que yo en este elemento tipo shell puedo llegar a ver el comportamiento en uno, ya no es un elemento unidimensional, sino un elemento bidimensional. Entonces vimos cómo lo podemos analizar aquí en un sentido, ¿cierto? Cómo se comporta como una viga apoyada en dos extremos y perpendicularmente en otro sentido. O sea que casi que lo podemos plantear como un elemento bidimensional o que está apoyado en los cuatro extremos mejor. ¿Sí? Entonces tengo doble flexión. Uno en el eje, digamos, llamémoslo en el eje largo, el longitudinal, y otro en el eje corto. ¿Sí? Entonces, ese fue como el análisis. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que como ese análisis que nosotros hacemos, la carga, pues, de acuerdo a sus condiciones de apoyo, ¿cierto? Como aquí tengo un nudo por acá y en cada, voy a activarlos para que se vean, ¿cierto? Ahí esos blanquitos son los nudos. Que no sé cómo así. Para que esos nudos o esas intersecciones entre elementos existan, resulta que la placa le está aportando tanto a estas vigas longitudinales como a estas vigas transversales, ¿sí? No es que esté mal, o sea, todo modelo va a estar bien si se construye y se pretende que se comporte de la misma manera, ¿sí? Aquí pues estamos viendo es el comportamiento de varios tipos de elementos, para este caso placas. Entonces, este era un sistema de una losa maciza en una dirección, en dos direcciones, perdón, ¿sí? Y alternativamente también hicimos el sistema de viguetas, que es que nosotros vamos a utilizar este semestre y el otro semestre en análisis 2, ¿sí? Entonces, aquí era para aprender a analizar elementos tipo shell, aprender a ubicarlos, dibujarlos y demás, interpretarlos. Y ahorita lo que nos vamos a hacer es migrar directamente al modelo de viguetas. Entonces, todo
lo vamos a hacer con viguetas. De hecho, el semestre entrante les voy a decir, esto así no se hace, ¿sí? Pero como práctica de SAP, nos interesa poder manejarlo de esta forma. Entonces, de acuerdo a las dudas que me han hecho llegar de forma interna, no es que yo necesariamente tuviera que incluir el modelo tipo Shell, ¿no? Era más para entender el comportamiento y para que ustedes también se vayan con esa interpretación, con ese conocimiento. Igual también lo pueden llegar a utilizar más adelante, sí, pero para este ejercicio lo que le pido es háganlo con viguetas. ¿Por qué lo vamos a hacer con viguetas? Porque cuando yo cargo una vigueta, ¿cierto? Esas viguetas van a cargar únicamente las vigas longitudinales. Entonces ya el sentido de carga va a cambiar, porque en los shell yo estaba cargando las viguetas, tanto longitudinales como transversales. Entonces aquí ya estoy garantizando un sistema de una sola dirección, donde las viguetas, como me dijo Daniel hace un rato, las viguetas solamente le pasan las cargas a las vigas de carga y las vigas de carga a su vez le transfieren a las columnas, pues para este modelo sencillo. El modelo que ustedes tienen es ligeramente eh, más trabajado en cuanto a geometría, pero el comportamiento estructural va a ser el mismo, ¿sí? Que yo tengo unas vigas de carga, tengo unas vigas de rigidez, que son estas, las que son paralelas a las viguetas se llaman vigas de rigidez, las que reciben a las viguetas se llaman vigas de carga, entonces que las vigas de carga reciben, como su nombre lo indica, las cargas y la bajan a las columnas, para el caso de un nivel. Para el caso de varios niveles, pues el sistema es muy parecido, ¿sí? Por ejemplo, algo como lo que ustedes están haciendo. Pero digamos que en esta estructura yo tampoco tengo las viguetas, que es algo a lo que vamos a llegar. Y creo que con ustedes alcanzamos a hacer algo así. Yo tengo unas vigas de carga, voy a mostrar aquí las cargas. Es decir, muéstrenme aquí las cargas, ¿sí? Por decir en este modelo, voy a apagar estos nudos, ¿sí? Y ven ustedes que tengo unas vigas con una carga principal. Voy a filtrarlas para que podamos ver la estructura un poco ya más contextualizada a lo que ustedes deberían tener, ¿sí? Aquí en este caso, mis vigas de carga serían estas. Ven ustedes que por magnitud tienen más carga. Tienen aquí 2147. ¿Que dónde sale? No nos preocupemos ahorita, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver. Pero estas vigas tienen 2147, 1900, bueno, acá. Y estas vigas de rigidez tienen 780, ¿sí? Tienen unas cargas que tenemos que asociarle. A ustedes ahorita de momento no les preocupe eso. Ustedes tienen que cargar son las viguetas. Y las viguetas piensen que vamos a tener como una vigueta apoyada acá, acá, una vigueta que esté apoyada en este tramo, en este y en este. Así sería la configuración de mi ejercicio. Pues obviamente en esta luz voy a tener unas viguetas, acá voy a tener otras viguetas, acá voy a tener otras viguetas y otras viguetas, ¿cierto? Entonces, para el ejercicio que les acabo de mostrar el anterior, pues solo tengo un vano. Entonces, apoyo aquí en este extremo y apoyo aquí en este extremo. Cuando yo tengo un sistema más grande, como el que ustedes están haciendo, pues ya me toca apoyar acá, apoyar acá, apoyar acá, apoyar acá. ¿Sí? Pero pues para ustedes no creo que haya ninguna dificultad porque todo es netamente manejo del programa, manejo geometría. Importante en el SAP, sí les digo es que tengan en cuenta la compatibilidad. ¿En qué sentido? Vean aquí este elemento. Aquí yo le apagué otra vez los, los nudos. Voy a mostrarles, ¿sí? ¿En qué sentido? En que este nudo, ustedes se acuerdan cuando hicimos el ejercicio, que si esta viga iba larga, apoyada de el nudo superior de la columna, este otro nudo superior de la columna, cuando yo puse la placa, pues esta viga
se portaba de una forma y la placa se portaba de otra forma, ¿sí? Ya lo mismo pasaría si yo no le pongo los apoyos a esta vigueta. O sea, si yo desconozco que este nudo, o más bien que esta vigueta le aporta carga a esta otra viga por este nudo, entonces casi que cada elemento se va a comportar por aparte. Más adelante, cuando veamos el análisis matricial, en el otro semestre, nos vamos a dar de cuenta, nos vamos a dar cuenta cómo afecta eso dentro del manejo del programa. En el análisis matricial, lo que procuramos hacer es entender cuál es el algoritmo que está utilizando SAP para solucionar los ejercicios de, como tal, de análisis estructural, ¿sí? Entonces, la compatibilidad que tengo que garantizar en este punto es cuál, que exista esa partición de elementos en tantos nudos, de manera que se garantice la compatibilidad, ¿sí? O sea, que aquí, en este nudo, ustedes se dan cuenta, miremoslo en sus propiedades, de pronto no, así vean, conectividad, la conectividad del nudo hace parte, o ese nudo está conectando los elementos 9, 10 y 68. ¿Cuáles son los elementos 9, 10 y 68? Miremoslos. Este es el 9, este es el 10 y este es el 68. Entonces, este nudo hace parte de este sistema de tres elementos, o este subsistema de tres elementos, ¿sí? Entonces, esa conectividad tenemos que garantizarla para que el sistema se nos comporte de una forma adecuada. De hecho, si ustedes ven acá, esto nos quedó unido, perdón, segmentado, pero pues no necesitaríamos segmentarla. O sea, todo eso lo podríamos volver un solo elemento. Y el comportamiento sería el mismo. ¿Por qué? Pues porque en este nudo pues están llegando estos dos elementos nomás. Aquí dos elementos nomás. Entonces no hay necesidad como de discretizarlos tanto. Entonces yo puedo tener un elemento que me conecte acá y me conecte acá. A no ser que yo quiera ver algún comportamiento intermedio, pero pues cuando yo le haga el corte, voy a aprovechar acá y los uno. ¿Sí? Obviamente eso hace parte del preproceso. Entonces voy a decir que edito estas líneas y que las una. ¿Sí? Entonces me volvió una línea, me volvió una línea. Voy a volverlo a correr para guardarlo. Y yo aquí ya conozco que si voy a ir a ver el comportamiento de ese elemento, ¿cierto? Por decir momento para carga muerta, ¿cierto? Pues haciendo clic derecho, pues puedo ir punto a punto lo que necesite. O sea, sin necesidad de segmentarlo para este caso porque no tengo conectividad con más elementos. ¿Sí? Entonces aquí puedo ir, pasearme por toda la viga, mirando, haciéndole el método de corte, ¿cierto? A qué distancia quiero hacer el corte, ¿cierto? Tengo diagrama en el extremo inicial, tengo diagrama en el extremo final, de, para este caso, cortantes y momentos, ¿cierto? También podría haber aquí axiales, ¿cierto? Tengo axiales y demás. Diagrama de cuerpo libre para axial, torsión, pues para este caso no hay torsión, pero de cortantes y momentos, aquí puedo evaluar el método de cortes en cada milímetro, si quiero, vean acá a qué precisión está, incluso en unidades inferiores al milímetro, ¿sí? Eso es lo que ustedes hacen con el método de los cortes. Pues acá no lo hace un poco más rápido, pero la idea es que sepamos que la herramienta tiene una programación, tiene un algoritmo con base en información teórica que ustedes ya conocen. Ujú. Bueno, otra, no sé si hay dudas hasta ahí. Entonces, primero, poner viguetas, es lo que necesitamos, ¿sí? La placa sí es chévere, para este caso no la vamos a utilizar, pero ustedes ya tienen el bagaje para poder implementarlo. Entonces, el modelo que ustedes tienen que entregar por parejas
va a tener viguetas, ¿no? Otra de las preguntas que me hicieron, que por qué no ponemos vigas aquí en la parte inferior. Pues la respuesta se puede poner, obviamente. Yo voy a preproceso y dibujo unas vigas. Ah, unas vigas. Voy a dejarme las vigas acá, ¿cierto? Físicamente yo las puedo poner. Quiero quitar las etiquetas y lo corro. Y el programa también me da respuesta, miren. Sí, me da respuesta. Esta respuesta, ¿qué corresponde? ¿A qué se les ocurre que corresponda ese diagrama de momentos? Si yo no le puse cargas. ¿Eso no sería como la parte de las vigas de cimentación de la estructura? No, de acuerdo. Ese es vigas de cimentación. Yo aquí, ¿qué casos de carga tengo? Es como si fueran vigas de cimentación. Como si fueran vigas de cimentación. Ya, ya miramos por qué. Patrones de carga, solo tengo carga muerta. ¿Sí? Lo que pasa es que estas vigas de cimentación, ya hablándolo formalmente, existen es para absorber asentamientos diferenciales, ¿sí? Para absorber posibles giros. Nosotros cuando estamos modelando estructuralmente la edificación, la superestructura como tal, nosotros estamos diciendo que este tipo de apoyo, este empotramiento, tiene una característica en particular, ¿cierto? Y es que me va a restringir todos los desplazamientos y todos los giros. Esa es mi condición de apoyo empotrado. Lo que pasa en el terreno es, bueno, dependiendo del tipo de cimentación, es que esa condición tan perfecta que nosotros tenemos acá no es muy real en las condiciones de campo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues muy seguramente cuando ustedes ya que han visto fundaciones y demás, suelos, ustedes saben que cuando hacen la excavación para hacer esa cimentación, pues la zona superior nos va a quedar como dolorida, ¿cierto? ¿En qué sentido? En que pues hubo que hacer una excavación, una compactación, bueno, pero por más calidad que se garantice en ese proceso de compactación, pues aquí a nivel superficial, donde tenga la cimentación, va o están habilitados una posibilidad de desplazamientos, ¿cierto que sí? Entonces, esta condición de empotramiento perfecto es válida casi que solamente en nuestro modelo matemático. Allá se van a presentar unos giros, se van a presentar unos pequeños desplazamientos y muy seguramente para cargas gravitacionales pues se van a presentar unos asentamientos, ¿sí? Si resulta que la cuadrilla que estaba compactando, pues porque estamos hablando ya, supongamos que esto es un edificio de gran envergadura, la cuadrilla que estaba pues ya compactando esta zona hizo un procedimiento diferente o les llovió o no alcanzaron a compactar un día y en la noche cayó el aguacero y después vinieron a terminar de compactar esta zona, ¿cierto? Nos van a quedar no con problemas, con diferencias en el tema de capacidad, ¿cierto? Entonces puede que en este punto, cuando aplique carga vertical, pues tenga un asentamiento. Voy a inventarme algo, 3 centímetros, 5 centímetros. Y acá tenga 3 centímetros. Entonces va a tener una diferencia de asentamiento de 2 centímetros entre ellos, ¿cierto? Ya cuando vimos nosotros el ejercicio de ángulos de giro de vigas, nos dimos cuenta que ese diferencial de asentamientos, ¿cierto? Que yo tengo un desplazamiento relativo de este nudo y este nudo, visto para esta viga, me va a inducir un trabajo en este elemento, ¿cierto? Entonces allá es donde me empiezan a trabajar estas vigas, donde yo tengo interacción de suelo-estructura. Pero para esta condición, donde yo tengo empotramiento perfecto, yo supongo, pues voy a validar, ¿no? No dice que les estoy diciendo mentiras. Yo supongo que mis desplazamientos para carga muerta en este nudo son cero, ¿cierto? Cero por todo lado, ustedes lo están viendo. En este nudo también son cero por todo lado, ¿cierto? Entonces, no voy a tener desplazamiento relativo. Entonces, esta viga, pues
De hecho, este diagrama de momentos que le estoy presentando, ¿cierto? Corresponde solamente al peso propio. O sea, casi que mi estructura está apoyada en este punto, está apoyando en este punto y está descolgada en este elemento. O sea que esto se me va a comportar para hacerlo más crítico todavía, ¿cierto? Esas son las vigas que me están diciendo que si incluimos o no las incluimos, pero pues yo por eso se les digo, los invito a hacer el análisis antes de tomar una decisión. Aquí me queda un nudo, entonces me daña la, eh, sí, mis vigas, cómo se me forman las vigas. Es automático, a ver qué muestra. Ahí supuestamente está moviendo, ¿no? Pongámosle un factor 300, un factor grande que me muestre algo de formación. No, resulta que no se me están moviendo. Si yo voy a ver la deflexión de este elemento, ¿cierto? Vean, aquí tengo deflexiones. Empiezo en cero, termino en cero como era esperarse por los empotramientos y por acá tengo un valor máximo de flexión de mínimo en milímetros. 0.18, el 20% de un milímetro, ¿sí? Pero por esa misma razón. Pero este diagrama de momentos, ustedes lo asocian a una carga uniformemente distribuida también, ¿sí? Ya, dice, ya regálame un minutico. O si quieres, ve anotándome la preguntita. Entonces, ¿por qué este diagrama de momentos? Porque sencillamente como mis apoyos van a ser estos en los extremos, aquí supuestamente está embolado. Y pues no embolado, embolado, como simplemente apoyada. Y pues su condición real no es estar simplemente apoyada, porque aquí va a tener terreno. Entonces, por eso digo, cuando tengo vigas de cimentación o cuando yo necesite hacer ejercicios de vigas de cimentación, yo hago más bien un ejercicio de análisis de interacción suelo-estructura. ¿Sí? Aquí, pues, esta viga de cimentación no va a hacer nada, va a tener peso propio. Y a la larga, pues, no me va a funcionar para lo que yo necesite. O sea, no le va a aportar rigidez a mi estructura. ¿Por qué? Porque la carga que viene de la superestructura va a bajar a los nudos. Y estos nudos son los que van a producir reacción. De aquí no sale la fuerza. Todas las fuerzas tienen que llegar allá a los nudos. ¿Sí? Entonces, cuando venga la carga de la columna, aquí queda. No le reparte acá, no le reparte acá, no le reparte. Si yo tuviera no empotramientos sino articulaciones, pues puede que se me genere un momento, ¿cierto? Entonces, ese momento lo equilibro con el momento de acá y lo equilibro con el momento de acá, que ya es otra condición diferente. ¿Sí? Entonces, eso para el tema de las vigas de cimentación. Para este ejercicio no tiene sentido. Yo más adelante les voy a presentar una investigación que hicimos con el semillero de interacción solo-estructura que fue bastante interesante, donde modelamos apoyos rígidos, así como estos, para un edificio. Después utilizamos unos resortes para modelar el suelo y después utilizamos unos elementos tipo sólidos para verificar qué era lo que estaba pasando con ese suelo. Sí, entonces más adelante, ya cuando yo creo que en el último corte, bueno, vamos viendo. Si se me pasa, ustedes me dicen que les cuente lo de la interacción suelo-estructura para que lo tengamos presente. Sí, entonces, en resumidas cuentas, no quiere decirles no le incluyan, ¿no? Sino quiere decirles no tiene sentido incluirlas. Si las incluyen, listo, el programa las corre, se dan cuenta. Pero pues, como siempre les digo, eso es un problema más de análisis de estructural, de si las incluyo, ¿para qué las incluyo? Si realmente me va a representar algún efecto. Hace yo creo que unos 2, 3 años se hizo un ejercicio aquí en la Universidad de La Salle con con una estructura donde tenía apoyos articulados. Era un edificio, apoyos articulados. Y entonces el empotramiento lo querían garantizar con las vigas de cimentación. Entonces empezaron a jugar con unas vigas
y les iban variando la altura, ¿sí? Entonces casi que lo que se llegó fue que tenían unas vigas como de 1 metro de alto, si no estoy mal. Bueno, puede que me esté descachando, pero unas vigas bastante altas, ¿sí? Voy a poner 1 metro para que ustedes también lo tengan en cuenta, que ustedes cuantifiquen que es 1 metro de altura, ¿cierto? Una viga de 1 metro de acá para acá, de acá para acá, como para lograr reducir, porque tampoco se mitigan completamente, lograr reducir los giros aquí en el apoyo. Entonces eran apoyos articulados y el giro, para garantizar el empotramiento, se garantizaba con unas vigas de enlace. Pero ya ese tema era más investigativo, ¿sí? Entonces esa es la invitación o el análisis que yo les pido que tengan en cuenta antes de hacer cualquier cosa. ¿Que lo van a hacer? Sí se puede hacer, el programa lo hace. ¿Para qué lo van a hacer? ¿De acuerdo? Me dice Lisette, una pregunta. Entonces, ¿no se pone placa y las cargas van directamente en las viguetas? ¿Cómo sería? Sí, Lisette, ya vamos a mirar entonces ese ejercicio. Nosotros, ¿cómo lo hicimos acá? Si yo miro las placas en este ejercicio, que creo que va de la mano con la pregunta de Daniel, miren dónde tenemos las placas. Digo, la carga. La carga va solamente sobre las viguetas. ¿Se acuerdan que lo que dijimos fue que en nuestro mecanismo, regálame un minutico, les alisto la diapositiva, en nuestro mecanismo, ¿cómo era la transferencia de carga? Ya están viendo la diapositiva de cargas, ¿verdad? Que cómo era el mecanismo de transferencia de carga. Directamente nosotros nos paramos aquí sobre la placa, ¿cierto? Aquí estamos nosotros parados. Aquí nosotros somos cargas gravitacionales. Aquí estamos parados nosotros. Y toda la placa va a ir dentro de esta plaqueta, ¿cierto? De la losa, pero que yo adicional les dije que existía un área aferente. Y por lo menos el área aferente de esta vigueta es esta. Todo lo que caiga por dentro de esa vigueta, de esa área aferente, ¿cierto? Todo lo que esté acá adentro. Esto, esto. Tengo un pulso muy chueco. Amaneció mucho con el ingeniero. ¿Cómo? Lo digo aquí afuera. Entonces, todas esas cargas, más bien, esas cargas que están cayendo en ese elemento, le van a corresponder a esta vigueta. A esta vigueta. ¿Sí? Pongámosle otro color para que marque. Todas esas cargas van a llegar a esa vigueta. Entonces, ¿qué es lo que estamos modelando nosotros? Las viguetas. Entonces, aquí dijimos, tengo una carga por un ancho aferente, ¿cierto? En el avalúo de cargas que hicimos. Entonces, todas esas cargas van a llegar aquí a la vigueta. Lo que vamos a ver más adelante en el curso de análisis 2, creo yo, es de cuánto, dimensionar de cuánto va a ser la altura de esta placa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un espesor muy corto, muy pequeño, ¿cierto? Estas cargas pueden llegar aquí a fracturarme la placa. Entonces nunca llega a la dieta, sino que yo puedo pasar derecho. Obviamente sabemos que el concreto es material resistente y demás, y ya es un caso extremo, pero yo necesito dimensionar con base normativa cuánto es el espesor de esta placa. Entonces eso será preocupación de nuestro siguiente curso. Ahorita sigamos haciendo acto de fe y créanme que ¿cuánto fue que pusimos de placa? A ustedes lo están definiendo, ¿no? Yo en el ejercicio que hicimos nosotros en clase creo que hemos puesto 3 centímetros, 5 centímetros de placa. 5 centímetros de placa. ¿Sí? Entonces con 5 centímetros de placa, pues vamos a garantizar que no falla por cortante aquí la placa, sino que toda la carga viene
y baja a la vigueta, y de la vigueta de una vez pasa allá a las vigas, ¿cierto? Allá atrás a las vigas de carga, y las vigas de carga pasa a las columnas. Entonces, para la pregunta que me hace Lisset desde si incluimos las viguetas, la carga en las viguetas, sí, la carga va solamente en las viguetas. ¿Que cuál es la magnitud de carga? Ya lo que vamos a ver en un momento, que eso sí depende ya de como tal de la valor de cargas. ¿Sí, Lisset? Profe, Señora, o sea, entonces no se pone la placa, la carga y luego se divide. Es que así hiciste el laboratorio. de acuerdo, Las- así es el laboratorio. Como Sí, con alguien estaba dialogando la semana pasada al respecto. No es que yo tenga que hacerlo así necesariamente. Yo lo hice así pues, porque el ejercicio me permitía, yo quería que ustedes compararan los dos sistemas. Uno que pasaba con placas, otro que pasaba con viguetas. Si ustedes lo hacen así, van a llegar a lo mismo, pero ustedes pueden armar un modelo e ir directamente a dibujar las viguetas. Está bien que ustedes dibujen la placa y demás, como para que ustedes repasen, vean cómo es el comportamiento de los elementos tipo shell. sí, profe, porque yo había entendido o lo estábamos pensando hacer así, como que la placa aplicamos la carga y luego la dividimos en viguetas. ¿Eso No está es que, mal? no es que esté mal como ejercicio de análisis, ¿cierto? Pero para lo que queremos nosotros ahorita, vamos a aplicar la carga en las viguetas, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque yo cuando apliqué la carga en el shell, ¿cierto? Miré cómo era su comportamiento y demás, pero cuando borré el shell, descargué por completo la estructura, solo me quedó el peso propio, Ok. ¿sí? Entonces después la carga es esta misma que ustedes están viendo, que yo puse las viguetas y en esas viguetas, de acuerdo con un análisis de carga que hice, la asigné. No está mal desde el punto de vista que ustedes lo practiquen, lo trabajen, lo miren, qué es lo que pasa, cómo es que se hace, pero para el ejercicio que queremos nosotros ahorita en el laboratorio, va a ser enfocado a carga sobre las viguetas. Que si ustedes quieren incluirlo dentro del informe y demás, bueno, ya es cuestión de ustedes, ¿sí? El tema es que, como yo les dije, lo que vamos a hacer ahorita, en este corte y parte del siguiente es que vamos a analizar estructuras tridimensionales y todo lo vamos a seguir amarrando al ejercicio que ustedes están haciendo. Entonces, por eso me interesa que lo hagan con viguetas y que tengamos como el mismo procedimiento, o sea, este primer laboratorio que me van a entregar, después se amarra con el que sigue, que vamos a ver cargas laterales, laterales, que yo lo asocio a cargas sísmicas, ¿no? Todavía no van a ser cargas sísmicas, pero como si fueran cargas sísmicas. Entonces, ¿cómo se aplican esas cargas laterales a la estructura? Pero dependen, adelantándome un poco, las cargas laterales dependen o son proporcionales al peso de la estructura. Entonces, el peso de la estructura no te lo podemos sacar de esta configuración de cargas gravitacionales. Se va a hacer, me dice Valentina, sí, nos queda un minutico para cerrar. Igual ya volvemos a reconectarnos. No sé si haya más preguntas, ya miramos lo de Daniel del halo de cargas. Me dice Jesús, ingeniero, en los voladizos mi carga debe ser menor, ¿no? Uy, Jesús, es una pregunta bien corchadora, porque el tema es que si vamos a la norma, la carga incluso es más alta, por valores normativos es más alta. Entonces yo mantendría la misma magnitud de carga para los volados.